Vamos a orar. Padre, te pido ahora que nos guíes en estos momentos de reflexión sobre tu palabra, Señor. Que no permitas que el enemigo nos distraiga, que nos quite la atención, Señor, de tu palabra y de tu verdad, sino que, Señor, podamos ver las cosas desde tu perspectiva, Señor, desde la perspectiva que tú deseas que tengamos. Y así vivir, Señor, en este mundo tan confuso. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los hombres más famosos en el país de Colombia en los años 80 fue el narcotraficante Pablo Escobar. Aunque murió hace, ¿qué será?, 30 años, pero ha dejado su huella en el país. Entre otras cosas, una colonia de hipopótamos en el río Magdalena. Dicen que ahora son casi como 200 hipopótamos de los 4 que él trajo de África. Pero muchos, cuando Escobar vivía, lo odiaban. Otros lo adulaban, pero todo el mundo conocía su apariencia. Un taxista en la ciudad de Medellín, llamado Hernán Gómez, sufrió el infortunio de parecerse mucho a Pablo Escobar. Un día se subieron a su taxi unos justicieros que lo vieron y dijeron: «Ah, tú eres Pablo Escobar disfrazado», y le dieron una golpiza queriendo matarlo. Se puso tan grave la situación que él tuvo que mudarse de ciudad porque no lo dejaban en paz, simplemente por su apariencia, porque se parecía a una persona que ellos odiaban. Ahora, podemos sentir lástima por la situación del pobre Hernán Gómez, pero si nos ponemos a reflexionar, todos nosotros estamos en la misma situación. Porque tenemos un enemigo que nos odia simplemente por la imagen que llevamos. Todos nosotros, como seres humanos, hemos sido creados a imagen de Dios. Y el diablo odia a Dios. Y por eso odia también la imagen de Dios que nosotros llevamos. Y hace todo lo que esté en su poder por borrar y por destruir y hacer tropezar esa imagen que nosotros tenemos. Él quiere que vivamos como animales en lugar de vivir como seres espirituales creados a imagen de Dios. Y entonces Él aprovecha nuestra confusión y nuestros deseos para destruirnos. Entre otras cosas, la imagen de Dios que llevamos se manifiesta en nuestra identidad sexual. Esto lo vemos desde el principio, en la historia de la creación. Vamos a ver lo que Dios dice en su palabra acerca de su diseño divino para el sexo. Y vamos a comenzar en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Dice así: «Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo». Desde el principio, desde la creación, Dios demuestra la igualdad del hombre y de la mujer. A veces entendemos mejor la Biblia cuando la comparamos con las creencias que tenían otros pueblos al mismo tiempo. Y una de las creencias que era común en las naciones que rodeaban a Israel era que la mujer
era inferior en su creación, es decir, el hombre era el que había sido creado por los dioses en sus mitos, pero la mujer era algo diferente, algo peor. En cambio, la Biblia dice que desde el principio Dios creó al ser humano a su imagen y esa imagen la lleva tanto el hombre como la mujer, de manera igual. Hoy vamos a enfocarnos en dos realidades que nacen de nuestra creación como seres sexuales a la imagen de Dios, que son la identidad sexual y la expresión sexual. Comenzamos con la identidad, tal como la Biblia nos la presenta, la identidad sexual. Nuestra identidad sexual, desde la perspectiva bíblica, es algo dado. Ahora, hoy en el mundo podemos escuchar que la gente habla de explorar su identidad sexual o descubrir su identidad sexual. Pero solo podemos hablar así si dejamos a Dios afuera del cuadro. Porque nuestra identidad sexual no es algo que hacemos o descubrimos, sino que es algo que nos fue dado por Dios. Con muy pocas excepciones, todos hemos nacido con un cuerpo claramente masculino o femenino. Entonces, eso no es algo que definimos o que descubrimos, es algo que Dios nos ha dado. Y entonces debemos recibirlo con gratitud y cultivarlo. El enemigo siembra confusión acerca de esta cuestión de la identidad. Pero Dios llama a su pueblo a expresar la identidad que le fue dada. Por esta razón, Dios mandó a su pueblo bajo la ley de Moisés en Deuteronomio 22:5. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Ahora, a pesar de lo que dicen algunos, estos versículos no nos fueron dados para prohibir a la mujer que use pantalón. No dicen nada acerca de los pantalones. Hay pantalón de hombre, hay pantalón de mujer. Cada cultura tiene sus modas y su forma de vestir para los hombres y para las mujeres. Pero lo que Dios nos enseña aquí es que cada uno debe vestirse como es. Y si es hombre, debe vestirse como hombre. Si es mujer, debe vestirse como mujer. Y no traer confusión a los géneros con su vestimenta. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña el mismo principio cuando dice en 1 Corintios 11:14, no enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello. Nuevamente, Dios creó un orden que el hombre generalmente tiene cabello más corto y la mujer tiene cabello más largo. Ahora, yo viví por un tiempo en una situación de legalismo, donde incluso se medía qué tan largo estaba el cabello de los hombres por encima de la oreja. O sea, si te tapaba la oreja, te lo tenías que cortar. Y creo que no debemos caer en esos legalismos. No debemos andarle midiendo el cabello a los hombres, decir, no, tú lo tienes muy largo. O criticar a una mujer que se corta el cabello para que tenga la cabeza más fresca, ¿no? Pero nuevamente el principio es este, no trates de parecer lo que no eres. Si Dios te creó hombre, entonces preséntate así. Dale gracias a Dios porque te hizo de esa manera. Vístete de esa manera. Y lo mismo, si Dios te creó mujer, también es bueno. No trates de parecerte a un hombre. El mundo predica que la identidad sexual es algo que definimos según nuestros sentimientos. Dios nos llama a aceptar y celebrar la identidad que Él nos ha dado como un regalo. Ahora, quiero aclarar aquí que no estamos hablando de conformarnos
a un estereotipo. Hay diferentes maneras de ser hombre, así como hay diferentes maneras de ser mujer. Si vemos el concepto de masculinidad que se presenta en estas partes, podríamos pensar que un hombre tiene que manejar una troca levantada, tiene que escuchar cierta clase de música, tiene que traer una barba, y pues pobre de ti si no tienes los pelos en tu cara para crecer una barba, no eres hombre. Pero claro que no es así. Hay diferentes formas de ser hombre y de ser mujer. A veces pensamos que la limpieza es algo para las mujeres, pero Jesús, el hombre más hombre, lavó los pies de sus discípulos. Y podemos pensar que las mujeres no pueden ser líderes, pero Dios nombró a Débora para ser jueza. Entonces no estamos hablando de estereotipos, estamos hablando de la masculinidad y la feminidad como Dios los define en su palabra. Tenemos que encontrar nuestra identidad sexual en lo que Dios nos ha dado, en lugar de definirlo según nuestros propios sentimientos. Dios mandó a su Hijo Cristo para restaurar la imagen de Dios en nosotros, incluyendo nuestra identidad sexual. Un ejemplo del poder transformador de Cristo es un hombre llamado Sy Rogers. Él falleció en el año 2020, fue pastor. Él creció con trauma en su niñez. En su infancia fue abusado sexualmente. Su madre falleció cuando tenía 4 años y creció con una gran confusión acerca de su identidad. Ya de joven se unió a la Fuerza Naval y lo mandaron al estado de Hawái. Y ahí, mientras servía en la Marina, comenzó por las noches a vender su cuerpo. Y él dijo esto: los hombres me veían como joven y bonito, y yo fingía que me amaban. El dinero que me daban fue la guinda del pastel. Después de algunos años, él salió de la Marina y comenzó a identificarse como mujer. Empezó a vestirse como mujer. Empezó a tomar hormonas y a prepararse para la cirugía que, según él, lo haría feliz. Por casi 2 años vivió presentándose al mundo como mujer. Pero en 1980 tuvo un encuentro con Dios. Le pidió a Dios que lo cambiara. Y aunque fue un proceso no fácil, pero él testificó que Dios lo cambió. Él se casó con una mujer que conoció en la iglesia y tuvieron una hija. Y en un sermón en el 2014, él dijo: el sexo es un amo poderoso. Pero te puedo decir esto: Dios es un amo más poderoso. Puedes servir a tus deseos o puedes llevarle tus deseos a Dios, reconocerlos y someterlos y experimentar su control sobre tu mente y tu cuerpo. Nosotros en Cristo tenemos libertad para ser hombres y mujeres como Dios nos diseñó. En lugar de vivir en la confusión del mundo, aceptemos con gratitud la identidad que Dios nos ha dado y procuremos vivir esa identidad conforme a su voluntad, porque así cumplimos nuestro propósito, y ahí es donde está la verdadera libertad. La verdadera libertad consiste en cumplir el propósito para el cual Dios te ha creado. Entonces hemos hablado sobre la identidad sexual que nace de esta realidad de que Dios nos creó a su imagen como hombre o mujer, y ambos somos portadores de la imagen de Dios. Ahora, la segunda idea principal que Dios nos enseña en su palabra es la expresión sexual. Ahora vamos a pasar a Génesis 2, versículos 21 al 24, para encontrar el diseño de Dios en esto. Dice:
Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. En el contexto de estos versículos, Adán acababa de dar nombre a todos los animales, porque Dios se los había traído para que Él les diera nombre, pero Él empezó a observar algo. Cuando Dios le traía los animales, cada uno tenía su pareja. Para el caballo había una yegua, para el toro había una vaca, pero para Adán no había nada. Y fue entonces que Dios lo durmió y sacó de su costado una costilla. Ahora corre el rumor de que los hombres tenemos una costilla menos que las mujeres, pero no es cierto. Dios le sacó la costilla a Adán, no a todos los hombres. Pero de esa costilla hizo a Eva. Y cuando Adán despierta y la ve, descubre que por fin hay alguien que ha sido hecha para corresponderle a él. Es de su misma materia. Y por esto le pone por nombre Isha en hebreo, que significa mujer. Porque él es Ish, hombre. Es su parte femenina. Dios establece una clase especial de relación entre el hombre y la mujer que llamamos matrimonio. Dios hizo al hombre y a la mujer para unirse en una relación de fidelidad. Así como el enemigo procura borrar la imagen de Dios en nuestra identidad sexual, Él también nos tienta a satisfacer nuestros deseos sexuales en una expresión ajena al plan original de Dios. La cultura machista enseña a los hombres a ver a las mujeres no como damas que tienen que apreciarse, sino como conquistas solamente. Y la misma cultura enseña a las mujeres a usar sus cuerpos para conseguir lo que ellas quieren, perdiendo así su dignidad. Pero Dios creó al hombre para amar a su esposa y a la mujer para amar a su esposo. En un matrimonio bíblico hay respeto mutuo. Hay apoyo y comprensión. En lugar de usarse el uno al otro para conseguir lo que cada uno quiere, cada uno busca la manera de satisfacer los deseos y las necesidades del otro. Esto se refleja en las tres ideas principales que nos transmite este pasaje para describir el matrimonio: dejar, unirse y declararlo públicamente. Deja a sus padres para formar un nuevo hogar. Ahora, puede ser que vivan en la misma casa. En el mundo del tiempo de Moisés, muchas parejas jóvenes vivían en el mismo hogar que sus padres, pero eran una familia nueva, no simplemente una extensión de la misma familia. En segundo lugar, se unen física, emocional y espiritualmente. Y todas esas cosas van juntas. La unión física sin compromiso matrimonial crea problemas espirituales y emocionales, porque Dios no lo diseñó para funcionar así. Este es uno de los problemas con la fornicación, es decir, el sexo prematrimonial. Y en tercer lugar, llegan a ser uno solo. Se anuncia ante la sociedad su unión. No es un secreto. A veces las parejas dicen, estamos casados ante Dios.
cuando no se han casado en realidad. Pero esto es una mentira. Dios creó el matrimonio en el principio para ser ante todos, no para ser un secreto. Es un compromiso público ante la sociedad. El matrimonio es una bendición, a pesar de las apariencias, sobre todo de lo que ves en las novelas y lo que te presenta el mundo en sus programas. Encontramos un ejemplo en El Salvador, donde José y Claribel vivían felizmente casados hasta que José perdió el trabajo. Comenzó a sentirse apenado con su familia porque ya no podía suplir las necesidades del hogar y cada día hablaba menos y se encerraba en su mundo. Y entonces Claribel comenzó a levantarse cada día a las 5 de la mañana para orar por su esposo. Un mes después le llegaron 2 ofertas de trabajo en un solo día. Uno de un primo y otro de un trabajo que había solicitado meses antes y que por fin se pusieron en contacto con él. Y Claribel le dijo a su grupo de mujeres: la bendición del matrimonio es que cuando a uno se le acaba la fe, el otro sigue orando. Dios ha creado el matrimonio no como la salida más fácil, sino como la opción más bendecida para la expresión sexual de la humanidad. Ahora, al terminar, tengo que declarar 2 verdades. Y tenemos que mantener estas 2 verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. La primera de ellas es que hay gran bendición en la obediencia. Enseña a tus hijos a seguir el plan de Dios. Se salvarán de mucho sufrimiento, ellos y causado en las vidas de otros, si siguen el plan de Dios para su sexualidad. No te dé pena darles buenos consejos porque te aseguro que están recibiendo muchos malos consejos del mundo. La segunda verdad es esta: Dios nos da gracia para ser restaurados. Y Dios invita a todo el que haya fallado a acercarse a Jesucristo para recibir su perdón y restauración. Él dio su vida en la cruz para pagar el precio de todos nuestros pecados, incluyendo nuestras fallas sexuales. Cuando nos entregamos a Él, nos transforma y nos da poder para vivir una vida plena y diferente. Y nos lleva de regreso al diseño original de Dios para toda nuestra vida, incluyendo nuestra identidad y nuestra expresión de nuestra sexualidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el regalo que nos has dado de crearnos a tu imagen con dignidad y con propósito. Y de expresar esa imagen, Padre, en la masculinidad y la feminidad. Ambos, Padre, reflejan aspectos de tu naturaleza y tu personalidad. Gracias, Señor, por este don. Ayúdanos, Padre, a apreciar cómo tú nos has hecho. Y ayúdanos a apreciar tu plan y tu propósito, Señor. Y vivir como redimidos en Cristo, en gozo, pureza y santidad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.